Buenos días, mi nombre es Edrayel Jesús Ascensional, alumno de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche, inscrito en la unidad de aprendizaje farmacoterapéutica 1. Hoy veremos la fisiopatología del asma, la clasificación de los fármacos utilizados y sus mecanismos de acción. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por la activación de los mastocitos, la infiltración de eosinófilos y linfocitos T auxiliadores de tipo 2. El mecanismo de la inflamación crónica en el asma no se comprende por completo. Tal vez el estímulo inicial sea la exposición a alérgenos, pero parece volverse autónomo, de forma que el asma es, en esencia, incurable. La inflamación puede estar orquestada por células dendríticas, pues son las que regulan las células Th2 que dan origen a la inflamación eosinofílica, y también a la formación de inmunoglobulina E por los linfocitos B. La activación de los mastocitos por alérgenos y estímulos físicos, como el caso de proteínas extrañas, como la de los ácaros del polvo doméstico, los mohos y el polen, liberan mediadores tales como la histamina, el leucotrieno D4 y la prostaglandina D2, que causan fuga microvascular, exudación plasmática y la permeabilidad vascular responsables de la broncoconstricción aguda de la respuesta asmática temprana. Esta respuesta a menudo es seguida en 3 a 6 horas por una segunda fase más sostenida de broncoconstricción, la respuesta asmática tardía, asociada con un influjo de células inflamatorias en la mucosa bronquial y con un aumento en la reactividad bronquial. Esta respuesta tardía se debe a las citocinas típicamente producidas por los linfocitos T2, especialmente las interleucinas 5, 9 y 13. Una característica histológica del asma es el depósito de colágeno o fibrosis debajo de la membrana basal del epitelio de la vía aérea. Esto parece ser resultado de la inflamación eosinofílica y se encuentra incluso en el inicio de los síntomas asmáticos. El broncoespasmo asmático también puede ser provocado por estímulos no alergénicos, como el ejercicio, el aire frío, el humo del cigarro. La hiperreactividad bronquial es la tendencia a desarrollar broncoespasmo al encontrar estímulos no alergénicos. Los mecanismos que subyacen a la hiperreactividad bronquial no se conocen por completo, pero parecen estar relacionados con la inflamación de la mucosa de las vías respiratorias. Cualesquiera que sean los mecanismos responsables de la hiperreactividad bronquial, la broncoconstricción en sí no resulta simplemente del efecto directo de los mediadores liberados, sino también de la activación de las vías neuronales. Esto se sugiere por la efectividad de los antagonistas del receptor muscarínico, que no tienen un efecto directo en la contractividad del músculo liso, en la inhibición de la broncoconstricción causada por la inhalación de alérgenos e irritantes de las vías respiratorias. El asma por lo general comienza en la primera infancia, luego desaparece durante la adolescencia y puede reaparecer en la edad adulta. Se caracteriza por la obstrucción variable del flujo de aire. La gravedad del asma por lo común no cambia, por lo que los pacientes con asma leve rara vez progresan al asma grave, y los pacientes con asma severa suelen tenerla desde el inicio. Aunque algunos individuos, particularmente aquellos con asma de inicio tardío, muestran una pérdida progresiva de la función pulmonar. El broncoespasmo provocado por la exposición a los alérgenos puede revertirse o prevenirse, por ejemplo, con fármacos que reduzcan la cantidad de inmunoglobulina E unida a los mastocitos. Dada la importancia del componente inflamatorio en la patogenia del asma, se ha modificado el criterio de abordar su tratamiento, acentuando más el recurso a la acción antiinflamatoria que estrictamente broncodilatadora. Y dentro de esta última se prefiere utilizar fármacos de acceso directo a la pared bronquial y de acción rápida como los beta-2 adrenérgicos que otros de acción más lenta e insegura. De acuerdo con ello, la clasificación es la siguiente. Los broncodilatadores relajan el músculo liso contraído y provocan la reversión inmediata de la obstrucción de las vías respiratorias en el asma. También previenen la broncoconstricción, pues los pacientes con solo síntomas ocasionales de asma no requieren más que un broncodilatador inhalado o tomado según sea necesario. Los corticosteroides inhalados se consideran una terapia de primera línea en todos los pacientes, excepto en aquellos con las formas más leves de la enfermedad. Los estudios clínicos de los corticosteroides muestran consistentemente que son efectivos para mejorar todos los índices del control del asma, desde la gravedad de los síntomas, las pruebas del calibre de las vías respiratorias y la reactividad bronquial, hasta la frecuencia de exacerbaciones y la calidad de vida. Los cremones son un derivado de la quela, un remedio herbolario egipcio, del cual se descubrió que protege contra la exposición a alérgenos sin efecto broncodilatador. Posteriormente se desarrolló un fármaco estructuralmente relacionado, el nedocoromil sódico, que tiene un perfil farmacológico similar al del cromoglicato.
Este fármaco tuvo aceptación en el pasado, pero debido a su buen perfil de seguridad, su utilización se ha reducido drásticamente con el uso más generalizado de los ICS más efectivos. Los agonistas B2 adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol, son los broncodilatadores más utilizados y efectivos en el tratamiento del asma, debido a su antagonismo funcional de la broncoconstricción. Cuando se inhalan en un inhalador presurizado de dosis media o un inhalador de polvo seco, son convenientes, fáciles de usar, de inicio rápido y sin efectos secundarios sistémicos significativos. Estos agentes son efectivos para proteger contra diversos factores desencadenantes del asma, como el ejercicio, el aire frío y los alérgenos. La ocupación de receptores beta-2 por agonistas da como resultado la activación de la vía GS-adenilciclasa AMP cíclico proteína sinasa K, dando origen a eventos de fosforilación que conducen a la relajación del músculo liso bronquial. Los receptores beta-2 se localizan en varias células diferentes de las vías respiratorias, donde pueden tener efectos adicionales. Los agonistas beta-2 también pueden causar broncodilatación indirectamente al inhibir la liberación de mediadores de broncoconstricción de las células inflamatorias y de neurotransmisores de broncoconstricción de los nervios de las vías respiratorias. Los corticosteroides, como la budesonida, entran en las células blanco y se unen a los receptores de glucorticoides en el citoplasma. Solo hay un tipo de estos receptores que se unen a los corticosteroides y no existen pruebas de la existencia de subtipos que pueden mediar en diferentes aspectos de la acción de los corticosteroides. El complejo esteroides receptor de glucorticoides se desplaza hacia el núcleo, donde se unen secuencias específicas en los elementos reguladores aguas arriba de ciertos genes blanco, dando como resultado una transcripción aumentada del gen, con posterior aumento de la síntesis de los productos génicos. Y los receptores de glucorticoides también pueden interactuar con los factores de transcripción de proteínas y las moléculas coactivadoras en el núcleo, y por tanto influir en la síntesis de ciertas proteínas independientemente de cualquier interacción directa con el ADN. La represión de los factores de transcripción como AP1 y NF-κB es probable que explique muchos de los efectos antiinflamatorios de los esteroides en el asma. En particular, los corticosteroides revierten el efecto activador de estos factores de transcripción proinflamatorios sobre la acetilación de la histona mediante el reclutamiento de HDAC2 a genes inflamatorios que se han activado a través de la acetilación de histonas asociadas. Los receptores de glucorticoides sufren acetilación cuando los corticosteroides se unen y se fijan al ADN en estado acetilado en forma de dímeros, mientras que los receptores glucorticoides acetilado ha sufrido desacetilación por acción de HDAC2 a fin de interactuar con genes inflamatorios y NF-κB. Puede haber mecanismos adicionales que también son importantes en las acciones antiinflamatorias de los corticosteroides. El omalizumab es utilizado para el tratamiento de pacientes con asma grave. El anticuerpo se administra por inyección subcutánea cada 2 a 4 semanas y la dosis se calcula con base en el título de inmunoglobulina E circulante total. Este fármaco reduce las necesidades de los corticosteroides orales e inhalados y disminuye en forma notable las exacerbaciones del asma. No todos los pacientes responden y no hay predictores clínicos claros de la respuesta clínica, lo que requiere una prueba de terapia. Debido a su alto costo, este tratamiento por lo común se usa solo en pacientes con asma muy grave que están mal controlados, incluso con los corticosteroides orales, y en pacientes con rinitis alérgica concomitante muy grave. También puede ser muy útil para proteger contra la anafilaxia durante la inmunoterapia específica. El aumento de inmunoglobulina E específica es una característica fundamental del asma alérgica. Este fármaco es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la unión de inmunoglobulina E a los receptores de inmunoglobulina E de alta afinidad en los mastocitos y por tanto evita su activación por alérgenos. También bloquea la unión de la inmunoglobulina E a los receptores de inmunoglobulina E de baja afinidad en otras células inflamatorias, incluidos los linfocitos T y B, macrófagos y posiblemente eosinófilos, para inhibir la inflamación crónica. Este fármaco también reduce los niveles de inmunoglobulina E circulantes. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.